Entonces, creo que teníamos hasta este punto. Sí, aquí está. Habíamos mencionado la clase pasada que íbamos a realizar unos ejemplos sobre este tipo de distribución, en donde las partículas, pues básicamente están todas tan juntas que no las podemos identificar unas de otras, ¿no? Una distribución continua de masa es así como se le conoce. El procedimiento, pues como aquí se indica, es a través de una integral. Vamos a revisar al menos dos ejemplos muy sencillos para que tengan al menos una noción de cómo se hace, cómo se aplica la técnica. Lo primero que vamos a ver es entonces inercia rotacional para una barra delgada, homogénea, de masa M y longitud L, que gira alrededor de un eje perpendicular que pasa por su centro. Muy bien. La idea, al menos la imagen con la que uno debe de trabajar es la siguiente. Tenemos la barra de masa M y longitud L, aquí ubicada de forma horizontal. Nos dicen que la longitud es L. Nos mencionan además que la barra es homogénea. Eso quiere decir que la masa está uniformemente distribuida a lo largo de toda esta estructura. No hay una parte donde haya más masa que en otra. Digamos, no es como un bat de béisbol, sino es delgada y toda la masa perfectamente distribuida en toda la longitud. Bueno, nos mencionan que se quiere calcular la inercia rotacional y cuando esta barra se pone a girar o se busca que gire alrededor de un eje perpendicular y que pasa por su centro. Es decir, esta línea en azul representará el eje de rotación, es perpendicular a la barra y está pasando por la mitad de esta, ¿no? Digamos, más o menos por aquí está la mitad. Para fines de cálculo, vamos a considerar que este eje está indicándonos el punto x igual a 0. Vamos a tomar a este eje como, digamos, una línea de simetría. ¿Qué necesitamos para el cálculo de la inercia rotacional? Bueno, la ecuación nos pide integrar r cuadrada por el diferencial de masa. Y antes de resolver esta integral, primero tenemos que identificar el diferencial de masa y esta distancia r. Para ello, como es habitual en este tipo de problemas, un diferencial de masa es un pequeño cuadrito en el que podemos pensar que estamos seccionando la barra. Entonces, ese cuadrito que está ahí en color amarillo, que es muy pequeño, tiene una masa muy pequeña, diferencial de masa. Tiene una longitud, como podemos aquí ver, que es muy pequeña, que vamos a llamar diferencial de x. De hecho, si hago un zoom, podrán ver ustedes que ese cuadrito tiene justamente esta longitud, diferencial de x. La pregunta ahora es, ¿a qué distancia se encuentra este diferencial del eje de rotación?
Bueno, esta línea que dibujo a continuación nos está dando esa separación. Recuerden ustedes, para el cálculo de la inercia rotacional, como lo vimos, siempre se toma en cuenta la distancia que hay entre la partícula y el eje de rotación. Bueno, aquí la partícula está siendo representada por el diferencial de masa. La distancia que la separa del eje de rotación, que es la línea en color azul, la vamos a llamar X, puesto que todo que es lo que estamos realizando está a lo largo de ese eje, a lo largo del eje X. Entonces, básicamente, ya tenemos identificada R. R en este problema es X. Podemos avanzar más recordando lo siguiente. Hay una cantidad que se conoce como lambda, que se llama densidad lineal de masa. Y este término, si tenemos presente aquel tema del cálculo del centro de masa, es igual a la masa del objeto entre la longitud de dicho objeto. Nos dice cómo está la masa distribuida a lo largo de la longitud que tenga, en este caso, la barra. Si como es en este caso, la densidad es la misma en toda la longitud, decimos que lambda es constante. Si no es el caso, piensen como un bat de béisbol donde la masa no está uniformemente distribuida, lambda depende de la posición, no es constante. Y esta idea es justamente la que se está abordando en el primer ejercicio de la tarea. Lambda no es constante, depende de la posición. Bueno, esto es, si recuerdan también del tema de centro de masa, este lambda también se puede ver como el diferencial de masa entre el diferencial de la longitud. En la pequeña sección, aquí en amarillo, entre la longitud que ocupa. Bueno, esta idea nos permite hacer la siguiente igualdad. Vean, diferencial de masa, diferencial de masa es igual a lambda por diferencial de X. Entonces ya estamos quitándonos el término diferencial de masa y lo estamos, digamos, traduciendo a una integral en la cual la variable va a ser justamente la posición. Muy bien, entonces, continuamos aquí abajo. Con la información anterior, tenemos. Vamos a sustituir la información recabada hasta este momento. Entonces, la inercia rotacional para este problema va a ser, en lugar de la R, aquí este problema es X al cuadrado. El diferencial de masa, como hemos visto, se puede reemplazar por la densidad lineal de masa diferencial de X. Aquí la cuestión a resolver también. A ver, aquí se movió un poco. Aquí está. La cuestión aquí a resolver es, ¿cuáles van a ser los límites de integración en este problema? ¿De dónde a dónde se estará desplazando este diferencial de masa, este cuadrito amarillo? No, o sea, se refiere a
que da vuelta. Los límites de integración. Ah, de 0 a X, ¿no? Mm, O bueno, a L. a ver, recordemos, el 0, el x igual a 0, lo está, digamos, limitado por el eje de rotación. Entonces, si decimos que va a ser de 0 a L, no es posible. ¿Por qué? Porque el eje de rotación inicia en 0 y está a la mitad de la barra. Cuando estemos en este punto, apenas vamos a L medios. ¿Sí vemos por qué? Sí, entonces es de... A ver. Entonces, el punto clave aquí es identificar bien los límites de integración. Entonces empezaría en menos L medio. Menos L medios, así es. Porque este línea en azul, vean, ya nos está marcando el dónde está el x igual a 0. Hacia la izquierda, hacia este punto, la barra, bueno, la ubicación de este cuadrito sería menos L medios. El menos porque estamos a la izquierda de x igual a 0. Por eso es el signo. Y L medios porque estamos a la mitad izquierda de la barra. Ese es el límite de integración inferior. ¿Cuánto valdrá el límite de integración superior? Pues ya sería L medio. L medios, positivo. Así es. Porque ahora el máximo valor que puede adoptar este cuadrito, este cuadro amarillo, es la otra mitad de la barra, L medios. Y positivo, porque estamos del lado derecho del eje. Tenemos entonces ahí nuestros límites de integración. El secreto aquí está en escribir correctamente los límites de integración. Continuamos entonces. Como lambda es constante, ¿y cómo sabemos que lambda es constante? Bueno, el problema nos dijo que la barra es homogénea. Y homogéneo quiere decir que está repartido en la masa a lo largo de toda la sección, de toda la longitud de manera uniforme. Lambda sale de nuestra integral y lo único que queda por integrar es x cuadrada diferencial de x desde menos L medios hasta L medios. Esa integral es una de las sencillas. No, no creo que valga la pena mucho ver ahí. Es de esas que salen de tablas incluso. El punto es que el siguiente paso es lambda. Vean, aquí quedó, aquí, perdón. Esta lambda, vean, también es igual a la masa sobre longitud. Podemos sustituirla por esa cantidad. Lambda es masa sobre longitud. Si lambda dependiera de la posición, es decir, si no fuera constante, no la podemos sacar. No la podríamos sacar y quedaría ahí, sustituimos lo que vale y se integra. Como afortunadamente en este caso es constante, perdón, aquí se puede sacar de la integral.
Y esta integral, bueno, la denoto aquí, la escribo otra vez. O bueno, no, mejor la escribimos ya integrada, ¿no? O sea, la integral sería x cúbica sobre 3 evaluado desde menos L medios hasta L medios. Si ustedes hacen las simplificaciones que se tengan que hacer, al resultado al que se llegaría sería el siguiente. Masa por longitud al cuadrado sobre 12. Eso es lo que vale la inercia rotacional para una barra de longitud L, homogénea, que se pone a rotar alrededor de un eje que pasa por su punto central. ¿Preguntas hasta aquí con el procedimiento? Vean que el detalle estuvo en determinar correctamente los límites de integración. Salvo ese aspecto, todo lo demás es sencillo, no es una integral de esas inmediatas. Bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el de, bueno, voy a poner a continuación. Que aquí tenemos. Y el siguiente ejemplo que vamos a resolver es también sobre la barra esta, con la distinción o la diferencia que ahora gira alrededor de un eje perpendicular que pasa por uno de sus extremos. Es la misma barra, es el mismo sistema. La única diferencia está en que ahora el eje de giro, vean, lo vamos a seleccionar para que esté en uno de los extremos de esta barra. Ahora sí es como vamos a tomar el problema. Nuevamente, necesitamos construir o definir esa distancia R que aparece en la integral y que es la separación que hay entre el eje de rotación y la masa puntual, o en este caso, el diferencial de masa. Por la geometría del problema, podemos darnos cuenta que vuelve a ser X. ¿De acuerdo? Es la única dimensión que estamos pudiendo trabajar aquí, X. No hay, como la barra es muy delgada, pues no podemos hablar del eje Y o del eje Z, es simplemente el eje X. Solo podemos movernos a lo largo del eje X. Por lo tanto, ¿qué de lo que ya hicimos podemos utilizar una vez más? ¿Y qué sería lo diferente en este problema? ¿Sería la integral y lo diferente serían los límites? A ver, otra. ¿La integral sería la misma o diferente? La misma. La misma, ok. ¿Y sobre los límites? Serían diferentes, ¿no? Ok. En este caso, ¿cuáles serían esos límites de integración? Ah, mm, ah, ¿De dónde a dónde se movería este cuadrito amarillo? ujú. El menor valor que puede tomar y el máximo valor que puede tomar. Ujú. ¿Cuánto? ¿El menor valor no sería menos L? No, porque una vez más, el eje de rotación está indicándonos el X igual a 0. El eje de rotación está fijando. Es
0 a L. ¿Cómo, perdón? De 0 a L. De 0 a L, exactamente. Porque ahora estamos vean, los límites de integración en ese problema van a depender mucho del eje de rotación. Como el eje de rotación, que es la línea en color azul, nos está indicando dónde es el x igual a 0, este cuadro amarillo, a lo más que puede llegar es justamente estar justo en el eje de rotación, es decir, en x igual a 0. El máximo valor que puede tomar a partir del eje de rotación es L. Tal vez eso no sea muy evidente. Bueno, estamos hablando de la misma barra. En eso no ha cambiado. Y tal vez la confusión pueda venir del hecho de que, pues es que me sigo moviendo desde el extremo izquierdo de la barra hasta el extremo derecho. ¿Por qué los límites de integración están cambiando? Porque el eje de rotación es diferente en cada caso. En el primero, el que tenemos arriba, vean, el eje de rotación se está colocando justo a la mitad de la barra. Por lo tanto, eso ya nos está diciendo cómo vamos a medir las distancias, o en este caso la posición del elemento diferencial de masa, del cuadrito amarillo. Medido desde el eje de rotación, este cuadro amarillo adopta el valor de menos L medios. Pero este menos L medios está relacionado con en dónde está ubicado el eje de rotación. Y el máximo valor que puede adoptar o moverse este diferencial de masa, pues es L medios, positivo. Vámonos al ejemplo de abajo. Aquí, por ejemplo, lo único que hemos cambiado no fue la barra, sino el eje de rotación. Y junto con el eje de rotación estamos cambiando cómo vamos a medir las posiciones. Entonces ahora el menor valor que puede tomar el cuadrito amarillo sigue estando en el extremo izquierdo. Eso no ha cambiado. En ambos casos es lo mismo. Pero ahora esa posición coincide con el eje de rotación, que está ubicado en x igual a 0. Si es claro, entonces ¿por qué los límites de integración cambian? Es la misma barra, sí. El elemento diferencial solamente se puede mover dentro de la barra. Eso eso sigue siendo cierto, sigue siendo válido. Los límites de integración están dependiendo de cómo estemos ubicando el eje de rotación. Por ejemplo, ¿qué pasaría, tan solo para explorar? Consideren ustedes un problema igual de una barra de longitud L, de 0 a, bueno, que mide L. Pero ahora queremos que el eje de rotación sea 1, que esté ubicado a una distancia, se me ocurre, D, del extremo izquierdo. Para ese problema, ¿quiénes serían los límites de integración? De menos D. Menos D, exacto, porque el x igual a 0 está justo en donde está el eje. Muy bien, entonces, hacia la izquierda, el menor valor que puede adoptar el elemento diferencial es menos D. Y hacia la derecha, D o algo así. a ver, pensemos, ¿cuánto es lo que él puede llegar? Pues sería algo así como L, ¿no? O todo lo que recorre. Pero no le falta recorrer L, porque L sería toda la barra. Y ya no estamos en esa situación. ¿Cuánto mide esto que está aquí, esta sección restante? L menos D. L menos D.
y concretamente este punto está ubicado del eje de rotación a la distancia L menos D. Entonces, es así como se está jugando con los límites de integración debido a cómo se está tomando el eje. ¿De acuerdo? Así es como entonces hay que jugar con los límites de integración de acuerdo al eje de rotación que se esté considerando. Todo esto está ligado al eje de rotación, como se puede ver. Es más, este lo voy a dejar como un apartado adicional aquí. Muy bien, entonces, después de este comentario, pasemos entonces a resolver nuestro problema. Entonces, es claro que de todo lo que tenemos aquí arriba, lo único que va a cambiar son los límites de integración. Es lo único que se va a ver modificado. Entonces podemos aquí reemplazar, retomar lo que necesitamos. Vean, todo esto que está aquí es exactamente igual. La integral, lo que queremos calcular, el lambda, todo eso es exactamente lo que ya conocíamos. Los límites de integración van a cambiar, entonces esto hay que quitarlo. Pues lo único que cambia son los límites de integración, no el valor de la integral o el procedimiento de la integración. Pero aquí es x, diferencial de x. Aquí estamos calculando la inercia rotacional de 0 a L. De 0 a L. ¿Cuánto vale esa integral? Ya evaluada y simplificada. ¿Cuánto vale nuestra inercia rotacional para este problema? Masa sobre longitud por L al cubo sobre 3. Ok, ¿y ya simplificado? Masa por L cuadrado sobre 3. Correcto. Masa por la longitud de la barra al cuadrado sobre 3. Esa es la inercia rotacional de la barra cuando el eje de rotación es aquel que pasa por uno de sus extremos. Compárenla con la del caso pasado, el de arriba. ¿Cuál es más grande o cuál es más pequeño? ¿Y por cuánto? ¿Qué inercia rotacional más pequeña? ¿Cuando la barra se pone a girar sobre su centro o cuando se pretende hacerla girar alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos? Cuando gira sobre el centro es más pequeño. Cuando gira sobre el centro es más pequeño. Exacto, es más, la inercia rotacional es más pequeña. Es decir, que ¿por qué es más pequeña? Bueno, para empezar, porque hay simetría, ¿no? Vean, cuando el eje es a la mitad, hay la misma cantidad de materia del lado derecho e izquierdo de la barra, del eje de rotación, perdón, del eje de rotación. La misma cantidad de materia. ¿Qué pasa en el inciso B? Toda la materia está ubicada en un solo lado del eje de rotación. Entonces ahí ya no hay simetría.
¿Qué otra cosa también estábamos encontrando? Bueno, que es más fácil nos va a ser más sencillo poner a rotar la barra alrededor de este eje que pasa por el centro, que si elegimos este segundo caso. Representa una mayor dificultad para ponerla a rotar alrededor de este segundo eje. ¿Y cuánto se incrementa la inercia rotacional? ¿Cuántas veces es más grande el inciso B en comparación del inciso A? ¿A 4 veces? 4 veces, exactamente. Imaginen, tan solo hemos pasado de la mitad de la barra a uno de sus extremos. Y la inercia rotacional se incrementa 4 veces. Muy bien. ¿Comentarios de aquí? ¿Preguntas del procedimiento de ambos ejemplos? ¿O de cómo obtener los límites de integración para este problema? Dudas con la técnica que hay que emplear aquí. Esto que estoy mostrándoles es algo que tal vez para el siguiente curso de electricidad y magnetismo lo van a emplear. El proceso de integración, quiero decir, para problemas en ese contexto, ¿no? De electricidad y magnetismo. Entonces, bueno, por eso es que vale la pena pasar un tiempo viendo este procedimiento para que llegue con un poco de noción a esos temas. Bueno, evidentemente, para todas las estructuras no hay que estar calculando las inercias rotacionales. Incluso sería hasta una pérdida de tiempo tal vez. Imaginen que en cada ocasión tengamos que estar calculando la inercia rotacional para una estructura, pues es poco práctico. Por lo tanto, o por ello, podemos hacer uso de tablas en los cuales ya viene algunos, porque no son todas las estructuras, algunos ejemplos de inercias rotacionales. Por ejemplo, esto lo pueden googlear, lo pueden tomar de los libros que tenemos ahí en Classroom. Por ejemplo, para un aro delgado de radio R0, un anillo muy delgadito, donde solamente tenemos la dimensión del radio. Bueno, si se hace girar alrededor de un eje que pasa por su punto central, la inercia rotacional o momento de inercia toma este valor, la masa del anillo por su radio al cuadrado. Así de simple. Por ejemplo, si ahora tenemos un cilindro, piensen ustedes un cilindro de radio R, que se pone a girar, que se le hace girar alrededor de un eje que pasa justo por su centro, la inercia rotacional tiene este valor. Y así sucesivamente con cada una de esas estructuras. En esta tabla, por ejemplo, tenemos la de un cilindro hueco, tenemos el de una esfera, tenemos justamente, vean, el de la varilla que acabamos de ver. Vean, cuando el eje está pasando por el centro, su inercia rotacional vale 1/12 de la masa de la barra por su longitud al cuadrado. Justo el resultado que obtuvimos aquí arriba, en este caso, en azul. Cuando la barra gira alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos, tenemos el valor de 1/3 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. Y entonces vean que pues, lo que hemos obtenido, pues ya lo podemos encontrar también registrados en tablas. Y un caso, otro que tenemos es de una placa rectangular que se pone a girar alrededor de su centro. Su inercia rotacional, bueno, tiene este valor. Entonces, bueno, aquí ya estamos mostrando varios ejemplos de otras estructuras que podríamos pasar ahí tiempo resolviéndolo por integración, pero pues no contamos con el tiempo suficiente. Pero al menos con estos dos ejemplos que les muestro, espero que les sirva para más o menos darse una idea de cuál es el procedimiento, ¿no?, que hay que seguir para ciertas estructuras. Bueno,
¿Qué es lo siguiente que hay que tomar en cuenta? ¿O para qué será útil tener esta información de la tabla? Porque, bueno, muy bien, está la tabla y bueno, ¿cómo le sacamos provecho? Piensen ustedes que tenemos una estructura más complicada. Imaginen que tenemos ahora una barra muy delgada y que se le añade, si me ocurre, un cilindro. Se le solda un cilindro. Y nos piden ahora determinar el momento de inercia rotacional alrededor de un eje que pasa por algún extremo, por algún punto a lo largo de la perpendicular a la barra. Evidentemente, pues sería muy complicado resolverlo por integración, porque por un lado tenemos una sección muy delgada y adelante tenemos un cilindro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo le hacemos en ese caso? ¿Cómo le damos la vuelta al problema? Para poder resolver esta situación, vamos a hacer uso no solamente de esta tabla, sino que de un resultado muy importante que nos va a ayudar bastante. Este resultado se conoce como teorema de ejes paralelos, que vamos a utilizar para sistemas compuestos. Esto que les voy a comentar a continuación va a ser muy útil cuando se quiera determinar la inercia rotacional para, como el nombre lo dice, sistemas compuestos. Cuando tenemos estructuras no tan sencillas como las que aparecen aquí enlistadas. ¿Qué nos dice el teorema de ejes paralelos? Bueno, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Lo vamos a parafrasear del siguiente modo. A ver aquí la idea. Ok. Supongamos que conocemos la inercia rotacional de un objeto alrededor de un eje de rotación que pasa por su centro de masa. Vamos a partir de ese supuesto, ¿de acuerdo? A esta inercia rotacional la llamaremos ICDM. Ahora pongo el subíndice. ICDM. Vamos a empezar por ese supuesto entonces. Vamos a asumir que conocemos la inercia del objeto que queremos trabajar cuando el eje de rotación sobre el cual se construye esta inercia rotacional pasa por el centro de masa de la figura. A esa inercia la vamos a conocer, vamos a denotarla como I mayúscula subíndice CDM. Bueno, por ejemplo, vean, presten atención hacia el aro delgado. El aro delgado tiene su centro de masa justo en su centro geométrico, aquí. Y vean, este eje de rotación está pasando justo por ese punto. Por lo tanto, para este aro delgado, este valor de inercia coincide con el que estamos aquí buscando. Bueno, estamos diciendo que conocemos. ¿De acuerdo? Para el aro delgado. ¿Qué pasa, por ejemplo, para el cilindro? Vean, el cilindro, su centro de masa está aquí, en medio. Este eje, que aquí está dibujado, está pasando por ese centro. Entonces, este valor, aquí en la tabla, es justamente el valor de la inercia rotacional alrededor del centro de masa. O bueno, obtenido con un eje de rotación que pasa por el centro de masa. Para el cilindro hueco, la misma historia. Vean, su centro está justo a la mitad. Y este eje pasa justo en el centro de masa. Por lo tanto, nuevamente tenemos aquí la inercia rotacional alrededor del centro de masa. Lo mismo con los otros. Para la esfera, para la varilla.
Por ejemplo, ¿podemos considerarlo así? El de la barra cuando el eje de rotación pasa por uno de sus extremos. Para la placa rectangular pasa a través de su centro este eje, por lo tanto, también lo podemos considerar como la inercia rotacional CDM. Muy bien, entonces vamos a suponer, como mencionamos aquí, que conocemos ese valor. Ya lo tenemos conocido. Bueno, vamos a proseguir. Ahora, se desea conocer el valor de la inercia rotacional, que vamos a llamar I, alrededor de un eje arbitrario. Ya no aquel que pase por el, ¿cómo se llama? Por el centro de masa, sino uno distinto. Bueno, la inercia rotacional alrededor, aquí podemos seguir, déjenme ver cómo redactar correctamente. Ahora se desea conocer el valor de la inercia rotacional alrededor de un eje arbitrario. La manera de obtenerlo es, bueno, la inercia rotacional I alrededor de un eje arbitrario se va a encontrar del siguiente modo. A la inercia rotacional que asumimos conocida cuando el eje pasa por el centro de rotación, perdón, por el centro de masa, le vamos a sumar la masa del objeto multiplicado por una distancia h al cuadrado. Aquí me faltó decirlo, perdón. Aquí supongamos que conocemos la inercia rotacional de un objeto, aquí se fue, de masa m, para saber quién es ese término. Ahora sí. La m es la masa del objeto. Bueno, ¿dónde? Vamos a ver quién es ese h que estamos ahí agregando. ¿Dónde? H es la distancia entre los ejes de rotación. El que pasa por el centro de masa del objeto, y el arbitrario. Medida esta distancia h a lo largo de una línea ortogonal a ambos ejes. Esa es la distancia h. Ese es el teorema de ejes paralelos. De esta manera nosotros podemos obtener la inercia rotacional para un objeto
cuyo eje de rotación no pasa por el centro de masa, sino es uno distinto. Vamos a ver un ejemplo aquí para ilustrar esta situación. Consideren ustedes el caso de un cilindro, justo el que tenemos aquí, en la tabla. Tenemos entonces el cilindro, que tiene radio R. El eje de rotación que se elige, por ejemplo, es aquel que pasa justo por su centro. De esta manera. Ya, elegimos este eje de rotación. Lo ponemos a girar alrededor de este eje. Este objeto tiene una inercia rotacional, que es justamente I/CDM. Que de acuerdo a la tabla, de acuerdo a nuestra tabla aquí, vale un medio de la masa del cilindro por su radio al cuadrado. Pues aquí tenemos esa cantidad. Tenemos aquí un medio de la masa del cilindro por su radio al cuadrado. Entonces ya alguien hizo el proceso de integración y a ese resultado es el que llega. Sin embargo, a alguien se le ocurre, tal vez por capricho o porque lo necesita, que el eje de rotación no sea este, sino que decide poner a girar este cilindro alrededor de un eje. Vean cómo es el que está aquí, que estoy poniendo. Entonces ahora el cilindro se va a poner a girar de esta manera, alrededor de este eje en color azul, el de la figura de la derecha. ¿Cómo vamos a determinar la inercia rotacional para este caso? Uno tal vez lo pudiera intentar resolverlo por integración, pero pues, no va a ser necesario porque vamos a aplicar el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos nos dice, bueno, si ya conoces la inercia rotacional alrededor del centro de masa, aquí lo voy a dibujar con una línea punteada, otra vez ese eje, el del centro de masa. Lo voy a dibujar con una línea punteada porque es un eje que nos estamos imaginando. Esta línea punteada representa el eje que tenemos aquí a la izquierda. Bueno, si se dan cuenta, si lo pueden ver en la figura, hay una separación entre el nuevo eje y aquel que pasa por el centro de masa. A esa distancia es la que estamos llamando H. Por lo tanto, la inercia rotacional para este nuevo eje se va a encontrar simplemente agregando, bueno, voy a escribirlo así, mejor explícitamente, a la inercia rotacional que ya conocíamos, el factor masa por esa distancia al cuadrado. Esta separación entre estos dos ejes, el viejo y el nuevo. Explícitamente, pues vamos a tener que agregar un medio de mr cuadrada más esta cantidad. Y de esa manera muy simple estaríamos obteniendo la inercia rotacional para este nuevo eje. Y es así como se aplica el teorema de ejes paralelos. ¿Comentarios, dudas entonces con la idea de fondo para esta situación? ¿Cómo se aplica? ¿Qué quiere decir el teorema de ejes paralelos?
Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo aplicar esto en un caso muy concreto. Bien, entonces se nos plantea lo siguiente. Tenemos en esta figura dos partículas de masas m, masas iguales, con valor de 0.85 kilogramos, que van a ponerse, bueno, que están unidas unas con otras, con ayuda de dos barras delgadas. Cada barra delgada tiene una longitud de 5.6 centímetros. Esta barra y esta otra tienen la misma longitud. Y además tienen cada una la misma masa, 1.2 kilogramos. Es representado aquí por la letra M mayúscula. Se nos dice que esta combinación va a rotar alrededor de este eje con una cierta velocidad angular que vale 0.30 radianes sobre segundo. Nos piden entonces, medido a partir de este eje de rotación, cuánto mide la inercia rotacional, cuánto vale la inercia rotacional de este sistema combinado y además la energía cinética. La clase pasada vimos, por ejemplo, para la energía cinética una forma muy fácil de calcularlo, no es complicado. La inercia rotacional, la energía cinética rotacional es simplemente un medio, el factor 1 medio, por el valor de la inercia del sistema o de la distribución de masa por la velocidad angular al cuadrado. Bueno, el inciso B pues, se va a calcular de esa manera. Entonces, ¿qué necesitamos obtener propiamente? La inercia rotacional. Ese es el meollo del asunto. La inercia rotacional, evidentemente, nos lo están pidiendo en el inciso A, pero se va a ocupar para el inciso B. Entonces, nos vamos a concentrar en calcularla. Inciso A. La inercia rotacional y incluso que vamos a llamar total. Podemos pensarlo de esta manera porque es un sistema compuesto, no es solamente una barra, no es solamente una partícula, sino ya es una combinación de todas ellas. Entonces, la inercia rotacional total se calcula como la suma de las inercias rotacionales individuales de cada uno de estos objetos. Es así como vamos a obtener esta inercia rotacional que necesitamos. Escribo entonces lo siguiente. La inercia rotacional, si quieren agregarle el subíndice de t de total, está bien, es igual a la inercia rotacional de la barra 1. Tenemos primero la barra. Después, más la inercia rotacional de la partícula 1. Aquí está, de la masa m. Más la inercia rotacional de la segunda barra. Que vamos a llamar así, barra número 2. Más la inercia rotacional de la partícula 2. De esta manera vamos a determinar la inercia rotacional. Por lo tanto, tenemos que calcularlas cada una de ellas de manera separada y después sumarlas simplemente. Para ello vamos a imaginar el siguiente esquema para irnos guiando, al menos. Tenemos aquí el eje de rotación.
tenemos para iniciar una barra de longitud D. Aquí tenemos la longitud D. Después de esta barra viene una partícula. Después de esta partícula viene una segunda barra, también de longitud D. Y finalmente se encuentra una segunda partícula a su extremo derecho. Este es el problema que debemos de resolver. Debemos analizar esta situación. Bueno, entonces vamos a proceder obteniendo la inercia rotacional para cada una de estas estructuras. Para la barra 1, ¿cuánto valdrá o cómo podemos obtener la inercia rotacional de la barra número 1? ¿A qué será igual? Imaginen que la barra 1 está sola. No tomen en cuenta todas las otras partículas. Ni la otra barra. No está esto por el momento. Solamente tenemos esa barra en color amarillo rotando. ¿Cuánto valdrá su inercia rotacional? ml cuadrada sobre 3. Correcto. ¿Por qué? ¿Es correcto? ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué es ese valor? Pues porque su eje de rotación está a un extremo de la barra. Exactamente. La barra en amarillo está quitándole todo lo demás. Es básicamente una barra rotando alrededor del eje que pasa por uno de sus extremos. Entonces, para esa barra, su inercia rotacional es la masa por su longitud. En este problema lo llaman de cuadrada sobre 3. Listo. Ahí está. Esa es la inercia rotacional para la primera barra. Es solamente ir reconociendo, irnos fijando cómo está girando cada objeto para poder construir su inercia rotacional. Vamos con la siguiente, con la partícula número 1, la que está en color azul. Para la partícula 1, ¿cuánto valdrá su inercia rotacional? Es una partícula nada más, es un punto, un objeto puntual. A ver, prestemos atención. Imaginemos que ni la barra en color amarillo ni estos otros dos objetos están presentes. Solamente está ese punto azul girando alrededor del eje de rotación. Pues está a la mitad, ¿no? ¿A la mitad de quién? ¿Cómo? De la barra. No, ¿cómo? La línea en color blanco es simplemente el eje común para guiarnos. Pero no está. El punto en color azul, que es la partícula 1, está a una distancia del eje de rotación. En este momento no nos interesan los otros elementos, solamente concentrémonos en esa partícula. ¿Cuánto valdrá su inercia rotacional?
Para empezar, ¿qué tipo de distribución estaría representando esa partícula? ¿Una distribución discreta o una distribución continua de masa? Solo esa partícula. Una discreta, ¿no? Una discreta. ¿Y cómo se determina el momento de inercia para un sistema discreto? Sería masa O por D cuadrada. La masa, exacto. La masa de la partícula por la distancia que la separa al eje de rotación. Justo como lo que hicimos la clase pasada, pero bueno, para 4 partículas. Aquí solamente para una. La masa de la partícula multiplicada por la distancia que existe entre esta y el eje de rotación. Así de simple, porque es una distribución discreta de masa. La masa, que en este caso es dada por la letra m minúscula, por la distancia que la separa al eje de rotación, vean, es la distancia d elevada al cuadrado. ¿Cómo vamos? ¿Es claro el resultado? Regresamos estos a sus posiciones originales. Ya estamos avanzando. Ya hemos resuelto para la partícula 1. Ese es un momento de inercia. Vamos a resolver ahora para la partícula, perdón, para la barra 2. Para la barra 2. ¿Qué podríamos decir sobre la barra 2? ¿Cuánto valdrá o cómo podemos determinar su inercia rotacional alrededor de ese eje? Ahora, pensemos, no está ni esta barra, no está esta partícula puntual, ni esta otra. Está solamente la barra, esa que está en color rojo, rotando alrededor de ese eje de rotación de color blanco. no es el mismo, pero sobre 12. Es el mismo como... O bueno, es la masa por la distancia al cuadrado sobre 12. sobre 12. Ah, ok. Pero a ver, veamos. El factor 12, el doceavo, ¿de dónde viene o cómo obtuvimos ese resultado? Quedó aquí abajo. Ese factor 12 se obtiene cuando, ¿qué está sucediendo con la barra? Está a la mitad. O Ajá, bueno, el eje está pasando justo por la mitad de la barra. ¿Y es lo que estaría sucediendo con la barra 2? no. No, cierto, no. O sea, el eje de rotación no está a la mitad. Es masa Pero no por... se le puede sumar la masa más h Ajá, al cuadrado. Hay que aplicar, no, a ver, otra vez, ¿cómo? Se le suma la masa por h al cuadrado. Exacto, que sería aplicar el teorema de ejes paralelos. Para la barra 2 hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. No hay una... Vean, la barra en color rojo está rotando, sí, pero el eje de rotación no coincide con ninguno de los dos que están reportados en la tabla o que incluso nosotros obtuvimos mediante integración. No está girando alrededor de un eje que pasa por su centro, ni tampoco alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Es más, el eje está totalmente alejado de la barra. Entonces no podemos utilizar ninguno de los resultados anteriores, excepto el teorema de ejes paralelos. Muy bien, para la barra 2 entonces hay que ocupar el teorema de ejes paralelos que nos dice, si usted conoce la inercia rotacional del objeto cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa, ahora agréguele el valor de la masa de ese objeto por la distancia que hay entre esos dos ejes, el de rotación y el nuevo. ¿Cuánto vale la inercia rotacional de esta barra cuando el eje pasa por su centro?
¿Cuánto valdrá el ICDM para la barra 2? Es decir, imaginándonos que el eje de rotación es uno que está pasando justo por su parte intermedia, a la mitad de esta barra. Es m por d cuadrada sobre 12. Correcto. Ese es el valor. La masa de la barra por su distancia, bueno, longitud al cuadrado, entre el factor 12. El teorema de ejes paralelos ahora nos dice, bueno, ahora agréguele esta masa, el mismo valor de masa, pero ahora con el valor de una h. ¿Cuánto valdrá h? ¿Dónde estará h aquí? El teorema de ejes paralelos nos dice, es la distancia que hay entre el nuevo eje y el eje de rotación que pasa por el centro de masa de ese objeto. Sería 3 medios de d. 3 medios de d. Así es. Esa es la separación que existe entre esos dos ejes de rotación. 3 medios de d. Por lo tanto, perdón, aquí, esta h vale 3 medios de d, que hay que elevar ahora al cuadrado. Y es así como se estaría aplicando el teorema de ejes paralelos. ¿Queda claro entonces cómo está funcionando aquí? ¿Cómo se tiene que estar ocupando? Y simplemente fijarse muy bien dónde está el eje y evidentemente si el objeto que estamos trabajando es es una partícula o es un objeto, es un sólido rígido, es un objeto con extensión. Si es una partícula, pues es simplemente la masa de la partícula por la distancia que la separa del eje de rotación y se acabó, no hay más. Si es un objeto extendido, hay que fijarnos si el eje de rotación pasa por su centro de masa o si pasa o el eje de rotación está pasando en algún otro punto. Si es así, hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. ¿Cuánto vale entonces esta cantidad? ¿Cuánto valdrá finalmente la inercia rotacional de esta barra 2? De un lado es masa por 9 sobre... No, sí, no, masa por 9 d al cuadrado sobre 4, ¿no? Así es. Más md Más md, masa por distancia al cuadrado entre 12. sería... A ver, si las sumas, la cuenta no falla, creo que serían 7 tercios del valor de la masa de la barra por su longitud al cuadrado. Esa sería su inercia rotacional, tan solo de esa barra. Muy bien. ¿Qué pasará con el último objeto? Con la partícula 2.
También se aplica el teorema de ejes paralelos. No, porque la partícula 2, ¿qué tipo de sistema es o qué tipo de distribución sería? Es ¿cómo se llama? Puntual. No, la primera. Discreta. Discreta, ajá. Y entonces, para una distribución discreta, Mm, Sería masa por 2 d al cuadrado. correcto. Simplemente la masa de la... A ver, la inercia rotacional de la partícula 2 es simplemente la masa de la partícula por la distancia que separa a esta del eje de rotación, que en este problema es 2 veces la distancia d elevada al cuadrado. Es decir, 4 veces m por d al cuadrado. Y ahí tenemos la inercia rotacional para cada uno de estos objetos. La inercia total, vamos a poner aquí finalmente, la inercia total es la suma de todas ellas. Entonces, I sub t, a manera de ecuación, podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Vean, tenemos 7 tercios de md cuadrada, m mayúscula d cuadrada más md cuadrada entre 3, serían 8 tercios, ¿no? Sumándolos todos. Sería 8 tercios de la m mayúscula en bueno, más, ¿qué pasa con las m minúsculas, las masas pequeñas? 4md cuadrada más 1md cuadrada, esos son 5m. Y como es factor común, pues extraemos la d cuadrada. Y esta sería la inercia rotacional total. Si quieren ustedes ya el valor exacto, pues solamente es cuestión de utilizar los datos del problema. La masa de las barras, 1.2 kilogramos. La masa de las partículas, 0.85 kilogramos. Y D, esa famosa D que aparece en nuestra ecuación, 5.6 centímetros. Lo sustituyen y encontrarán entonces el valor numérico de esa inercia rotacional. ¿Qué hay que hacer con la energía cinética entonces? Pues solamente sustituimos el valor de ese momento de inercia rotacional que se acaba de encontrar, inciso B, la energía cinética rotacional es aquí no, aquí es bastante simple. La energía cinética rotacional es un medio de la inercia total del sistema por omega cuadrado, que de forma muy explícita pues quedará como un medio de esta cuenta por omega al cuadrado. Bastará con que ustedes sustituyan esta cantidad, los valores numéricos y listo.
¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos, de esto último, de la energía cinética rotacional? Para terminar este ejemplo, bueno, estos ejemplos donde explotamos el teorema de ejes paralelos, consideremos el siguiente ejemplo, este último caso. Bueno, el texto no es este, es el que tenemos abajo. Nos dice, tenemos un sólido, un bloque sólido, uniforme, que tiene una masa de, bueno, 0.172 kilogramos, cuyas longitudes de sus lados son aquí indicados, pues A 3.5 centímetros, B 8.4 centímetros y C 1.4 centímetros. Bueno, nos dicen, determine o calcule su inercia rotacional alrededor de un eje que pasa por una de las esquinas y es perpendicular a los lados a las caras más largas. ¿Cómo podemos de manera muy rápida determinar la inercia rotacional para este objeto? Este es el eje de rotación. Se busca que este objeto rote alrededor de dicho eje. Bueno, ¿qué sabemos para este objeto? Si queremos conocer esta inercia rotacional alrededor de esta esquina, ¿okay? Vayamos a nuestra tabla. ¿Qué nos está diciendo aquí? Para una placa rectangular, que cuando el eje pasa por su centro, es decir, el centro de masa, vean lo que tenemos. Su inercia rotacional vale 1/12 de la masa de su objeto, multiplicando a las longitudes que son ortogonales al eje de rotación, largo y ancho. Entonces tenemos la información suficiente para aplicar el teorema de ejes paralelos. Lo único que restará tal vez es saber cuánto vale h. Pero si lo conocemos de la geometría del problema, podemos estimar la inercia rotacional para esta placa. Entonces, de acuerdo a la tabla, nosotros sabemos o podemos estimar el valor de la inercia rotacional cuando el eje de rotación pasa por el centro de la barra. Conocemos el valor de la inercia rotacional alrededor de este eje. Aquí nos dicen que este lado mide A y este otro lado mide B. Esos son de hecho los que nos interesan. ¿Cuánto mide H entonces? ¿Cómo podemos saber el valor de esa H? El H que necesitamos. ¿No es el valor de A? No, no necesariamente. No, no. A ver, esa sería la figura lateral, ¿no? Esa es la vista lateral. ¿Qué veríamos si lo vemos desde arriba? Ahora vamos a verlo desde arriba. Tal vez eso nos ayude a visualizar cuánto vale esa H.
A ver, desde arriba tenemos la pieza rectangular. El eje de rotación que nos interesa está pasando en este punto. Aquí está el eje de rotación. Si lo pongo. El viejo, o el que pasa por el centro de masa, está aquí. Aquí está el del centro de masa. Entonces, H, ¿cómo estará dibujado? Una diagonal. Exacto, a la mitad. Es una media diagonal, ¿no? Está a lo largo de una diagonal de este cuadrado. Este rectángulo, perdón. Ahí está. Ese es H. ¿Y cómo encontramos entonces el valor de H? Pues haciendo un triangulito. Ajá. Así es. De A sobre 2 y B sobre 2. Así es, exactamente. Podemos aquí obtener un triángulo rectángulo, aquí y aquí al otro lado, cuyos lados son A sobre 2 y B sobre 2. Y entonces ya pueden tener el valor de esa hipotenusa. Y entonces aplicando el teorema de ejes paralelos, ¿qué nos dice? La inercia rotacional alrededor de este eje en color azul va a ser igual a la inercia rotacional de nuestra placa cuando el eje pasa por el centro de masa. Y hay que agregarle el valor de su masa por una distancia h al cuadrado, que h es la separación entre estos dos ejes. Si vamos a nuestra tabla, o consultamos cualquier tabla, nos dice que es la inercia alrededor del centro de masa es 1/12 de el largo más el ancho. Bueno, en este caso el ancho más el largo, según la figura. Y a esto hay que sumarle más, perdón, aquí me faltó la masa. Aquí faltó la masa de la placa. Y a esto hay que sumarle, una vez más, la masa de la placa multiplicado por esa h. Que si vemos sería a cuadrada sobre 4 más b cuadrada sobre 4 también. ¿Estamos de acuerdo con este resultado, con lo que está en rojo, o no es claro por qué? Eso que está en rojo ya es la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿no? O sea, ya es el teorema de Pitágoras. O sea, esto que está aquí en paréntesis, por sí solo ya es h cuadrada. Muy bien. Entonces lo único que hay que hacer pues es simplificar, reducir esos términos y sustituir los datos numéricos del problema. Pero bueno, lo que me interesa más que hacer las sustituciones es que quede claro la técnica, cómo se aplica el teorema de ejes paralelos. Entonces recuérdenlo, el teorema de ejes paralelos se aplica para distribuciones continuas de masa, para objetos o sólidos rígidos. Para distribuciones discretas, solamente es la masa de la partícula por la distancia que separa a esta del eje de rotación elevada al cuadrado. Y listo.
vas a hacer entonces la respuesta para este último problema. Muy bien, entonces, pues damos por terminada la sesión, nuestra primera sesión de este día. Con esto hemos concluido la parte de la cinemática rotacional. Recordarán ustedes, vimos velocidad angular, aceleración angular, la conexión que hay entre, aquí lo vimos, entre la aceleración centrípeta y la segunda ley de Newton, inercia rotacional para distribuciones discretas, inercia rotacional para distribuciones continuas y en particular para distribuciones continuas de masa tenemos este resultado muy importante, el teorema de ejes paralelos. Nos permite obtener la inercia rotacional alrededor de cualquier otro eje, siendo siempre cuidadosos con construir correctamente la H que nos pide el teorema de ejes paralelos. Entonces terminamos aquí y retomamos la sesión unos 10 minutos más y comenzaremos a hablar del siguiente tema.